Segunda de Crónicas, capítulo 34. Versículo 29 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 29 en adelante, y dice: Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los levitas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además, exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías, no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Amén. Quiero introducirlos un poquito en la historia de lo que estaba pasando, porque venía de gobernar el rey Manasés, uno de los reyes más tiranos de la historia de Israel. Manasés era hijo del rey Ezequías, y él había estado gobernando, pero había destruido el templo, lo había destruido por completo. O sea, había metido prostitutas y sacerdotes paganos dentro del templo, cosa que para los judíos era totalmente impuro. Estaba todo el templo del Señor, el templo que había construido Salomón, estaba ahora totalmente contaminado por el pecado. Había obligado a sacerdotes y a levitas a tener relaciones sexuales con otras mujeres que no eran sus esposas. Había hecho todo fue uno de los reyes más tiranos de Israel, de Judá. Pero dice de que en sus últimos días él se arrepiente de sus pecados. Él termina reconociendo a Dios y termina arrepintiéndose por todo lo malo que había hecho. Ahora él se arrepiente y Dios los perdona, pero hay un impacto en lo social. El templo está prácticamente destruido. La ley de Jehová, los sacerdotes tenían prohibido leer la ley. Entonces durante años y años no se enseñó la ley de Dios. De hecho, los manuscritos que había, donde ellos tenían escrito la palabra, se había perdido. Los sacerdotes solamente podían enseñar de boca a boca porque lo que estaba escrito ya se había perdido todo. Y en medio de todo este contexto, Josías comienza a gobernar a la edad de los 8 años. Y él comienza a gobernar sobre Israel y va pasando el tiempo. Pero en Josías hay algo totalmente distinto a diferencia de su padre. Josías era hijo de Manasés. Pero en él había un corazón distinto. Y dice de que cuando Josías comenzó a crecer y comenzó a gobernar, empezó a destruir los altares de los enemigos, de los dioses paganos. Todos esos altares que fueron levantados para adorar a dioses paganos dentro de Judá, Josías empieza a destruirlos, comienza a sacarlos. Y dice que empieza a juntar dinero, a hacer ofrendas dentro de Jerusalén para empezar a restaurar el templo, para poder volver a adorar a Dios.
Pero en medio de todo eso dice que hay una persona llamada Hilcías. Hilcías dice de que estaba en medio de la reconstrucción del templo y cuando está ahí sacando unos escombros y levantando, dice que encuentra unos rollos. Él agarra esto y los lee y era la ley. Entonces él dice que corre, literalmente según el hebreo dice que él corre apasionadamente a mostrar lo que había encontrado. Y cuando esta noticia llega a Josías, dice que Josías agarra el rollo y comienza a leer y se lee toda la ley, todos los rollos que habían encontrado. Entonces cuando él tenía lo que estaba haciendo, lo hacía por un celo a Dios. Pero cuando encuentra de que el pacto que Dios había hecho con Moisés, con Abraham, cuando encuentra de que no podían adorar a otros dioses, y cuando encuentra toda la historia de lo que había pasado hasta ahí, dice de que él entra en luto, dice que él rasga sus vestiduras, empieza a estar porque dice, hemos pecado contra Dios. Él se acuerda cómo está el templo está totalmente profanado, los sacerdotes están profanados, el pueblo está profanado, está todo profanado y él dice, él rasga sus vestiduras en una señal de dolor y dice, hemos pecado contra Dios, hemos fallado a Dios, el juicio de Dios va a venir sobre nuestras vidas porque le hemos fallado. Y él dice que necesito saber ahora, necesito escuchar de parte de Dios qué hacemos. Entonces dice de que manda a buscar a una profetisa. Y justo encuentran a una profetisa, a una mujer que comienza a hablar de parte de Dios y dice el juicio de Dios vendrá sobre Israel porque han desobedecido a Dios. Esto no es de ahora, esto viene de años. Y ella da una profecía. Pero hay algo que es muy particular en su profecía porque ella dice, pero Dios ha visto el dolor del rey por el pecado de la tierra. Dice, y por cuanto en él hay un celo porque se vio ese celo, ese dolor que había por haber pecado el pueblo contra Dios. Dice, Dios no destruirá a Israel en el reinado de Josías. Disfrutarán en el reinado de Josías. Ahora, la acción de Josías, la desesperación al enterarse lo que había ahí, lo que había escrito en la ley, produce un dolor en su corazón. Pero él encuentra de que estos rollos que encontraron en el templo cambió la historia, cambió el rumbo de Israel. Tal vez por unos años, pero lo cambió. Porque el juicio de Dios venía sobre Israel. Pero dice de que Josías agarró el rollo y se hizo cargo de esto. Dice que se paró junto al templo, abrió los rollos y juntó a toda la ciudad, literalmente, desde el menos importante hasta el más importante en Jerusalén. Desde el más chico hasta el más grande, los juntó a todos y él, el rey, comenzó a leerles la ley. Comenzó a leerles la palabra de Dios. Y dice que también lo que hizo es agarró a los sacerdotes y les dijo, esto hay que enseñarlo en todos lados. Y produjo una reforma. Hubo una reforma en Israel por el hallazgo de unos rollos. Hemos hablado en este tiempo y tal vez han escuchado hablar de la reforma en sí, de la reforma de Lutero que pasó hace 500 años. Y algo ya le estuve adelantando de que era necesaria una reforma porque habían monopolizado el conocimiento. Pero saben que en estos días, el día viernes, veníamos caminando con Cata y con mi suegra. Íbamos caminando por la peatonal y de repente encontramos a una señora que iba diciendo un verso que lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y tenía un cartel donde decía la Biblia es el único Dios. Y pude darme cuenta de cómo hoy en día está el pensamiento. Que idolatramos
la Biblia y hemos perdido el enfoque del autor de la Biblia. ¿Cómo idolatramos a la Biblia? Cuando creemos, cuando pensamos de que estas hojas, ¿sí?, tienen poder en sí mismas, cuando es el Espíritu Santo el que transforma las mentes. Si yo leo esta Biblia sin la guía del Espíritu de Dios, estoy leyendo un libro de historia. Y eso es lo que ha venido pasando por años. Hemos leído la Biblia como se lee el horóscopo, como uno va a que le lean las cartas. Hemos leído la palabra de Dios como un amuleto. Dejamos abierta la Biblia tal vez en una parte de la Biblia pensando de que eso nos va a liberar el día. Cuando juzgamos a alguien le decimos, esto es lo que te tiene que entrar. Yo conocí literalmente un pastor que te daba bibliazos en la cabeza. Te golpeaba en la cabeza y decía, la Biblia te tiene que entrar en la cabeza. Y le pegaba a la gente, literalmente. Y no era una Biblia como esta, era la mansa Biblia. Esto tiene que entrarte, esto tiene que entrarte. Por años hemos dejado de lado al Espíritu de Dios y hemos tratado de sacar conclusiones acerca de Dios. Todos podemos tener una conclusión de Dios. Pero dice que la Biblia dice de que solo el Espíritu Santo conoce los pensamientos del Padre. Y solo el Espíritu Santo conoce y discierne los pensamientos de nuestro espíritu. ¿Cómo logramos una reforma? No solamente volviéndonos a la palabra, sino volviéndonos al Espíritu Santo. Estas escrituras produjeron un cambio en Josías, produjeron un cambio en muchos historiadores, aún en Lutero. Lutero fue transformado por leer la Biblia. No estoy negando el poder que Dios trae o la transformación que Él da a través de la palabra. El tema es cuando leemos la palabra sin la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué les hablo acerca de esto hoy? Porque hay un tiempo nuevo que Dios nos marca como congregación. Nos marca como iglesia. Este es el tiempo de liberar al pueblo. Pero al pueblo lo vamos a liberar volviéndonos a la palabra. Bajo la guía del Espíritu Santo. Hay una frase que Cata ha dicho en estos tiempos que me marcó mucho. De que ella lo que más le ha llamado del Espíritu Santo en este tiempo, del fuego del Espíritu Santo, es la renovación. Cómo cambió nuestra mentalidad. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice de que Dios, si nos dejemos de que Dios cambie nuestra mente. Cambie nuestra manera de pensar. Es muy impresionante cómo la iglesia separa la idea de política y iglesia, como diciendo no hablemos de política porque eso no tiene que ver con el cristianismo. Y el cristianismo en sí, todo lugar donde ha traspasa lo político. Traspasa en la transformación de ciudades, traspasa en que nuestra integridad o nuestro pensamiento va a traer bien o mal al lugar donde estamos puestos. Entonces es muy interesante cómo se nos ha llevado a guardar silencio de ciertos temas. Cuando estamos en un grupo de amigos se nos dice no hablemos de fútbol, política, religión. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la discusión, le tenemos miedo a la diferencia de ideas, porque sentimos y nos hacen pensar que somos incontrolables,
que como no se van a controlar, mejor evitemos el problema, o sea, evitemos el conflicto. Nos van metiendo en la cabeza de que primero somos incapaces de reflexionar y de hablar. Segundo, que no podemos tener diferencias de ideas y seguir siendo personas y seguir respetándonos como personas. Y tercero, es ignorando completamente los temas, ignorando completamente incluso la palabra, o sea, llevándolo a la escritura. Me conviene mucho más a mí que usted no se entere lo que está escrito. Y eso es lo que Lutero hace, pero no solamente por un tema espiritual de la iglesia. Porque lo que la iglesia estaba haciendo era abusar económicamente de la gente. Y el pobre que no tenía, la iglesia más encima le vendía, ¿qué le vendía? La salvación y por sus muertos también. O sea, todo era un tema de recursos. La explotación, el tema de los pobres. Leíamos con el lema el otro día, en comparación a lo que la iglesia levanta su voz por los temas morales, que no está mal, está bien tener un pensamiento y una idea acerca de algo, pero son 6 versículos versus 1280 versículos que hablan de la injusticia social en la Biblia. O sea, las veces en las que Dios le dice al pueblo, estás explotando a tu gente, te estás pasando a llevar, estás siendo injusto, estás violando a otros, estás haciendo diferentes cosas, no tiene que ver ahora en nuestra mentalidad con derecha o izquierda, tiene que ver con lo que Dios quiere para la humanidad. Entonces, el cristianismo supera claramente lo político. Podemos tener cualquiera una idea política, pero Dios tiene una mente para nosotros, no solo para armar un grupito de una iglesia donde su gente sea la santa y los de afuera sean los malos, sino que si tiene un grupo de gente santa, de gente diferente, transforma lo de afuera, transforma a su entorno y sirve a su entorno. Jesús tiene todo un contexto social. Jesús viene donde el religioso estaba abusando económicamente también de los pobres, donde el religioso estaba siendo indiferente a la realidad. Entonces ahí vemos a este Jesús también interviniendo en lo espiritual, pero enseñándole desde lo humano. Él decía, bueno, ¿queréis pelear? Dale, pégame. Y él se hacía inferior, aunque él era el Hijo de Dios. O sea, cuando dice que se despojó de sí mismo, se despojó de haber sido Dios y decirte, ¿querés pelear conmigo? Chao, te mato. Un bibliazo, va, muere. Tú eres pecador y yo santo. Entonces Jesús decía, bueno, ¿quieres pegarme? Ya, pégame, desahógate. Ahora hablemos. Pero era por un corazón que es distinto, que va marcando una diferencia y que no se sobreactúa. No es que yo me voy a hacer la buena y decir, ya, péguenme. No, es algo que, siendo guiados por el Espíritu Santo, como Jesús también lo era, no se movía sin el Espíritu. No estaba sin estar buscando la presencia del Padre en todo lo que hacía y la voluntad del Padre. Entonces hay cosas que sí, nosotros pensamos en revolución, hablamos de transformar, de que la tierra va a ser llena de su gloria, pero nos olvidamos que nos dejó a nosotros para hacerlo. Si no tenemos capacidad de servir al prójimo, no tenemos capacidad de reconocer a otros, de hablar bien al otro y de mostrarle a Dios al otro, entonces todo lo que digamos, pasa esto que pasa con la gente, se cansó, se va cansando, la gente se va cansando de los discursos, se va cansando, ya no cree en la política, ya no cree en los religiosos, ya no cree en nadie, porque no ve hechos. Y sobre esos hechos son los que nosotros hemos estado orando para que el Espíritu Santo venga, porque el libro de Hechos, justamente, indica que fue un grupo de gente llena del Espíritu, pero que no fue indiferente, que trastornaba al mundo entero. Entonces,
lo del conocimiento para nosotros es clave. Volver a la palabra sí es clave, pero si fuera suficiente, entonces los que entienden la palabra también tendrían cambios de actitud. Si fuera suficiente solo saber la teología de la escritura y saber la interpretación correcta y el contexto y toda la correcta interpretación, hay iglesias que la saben, pero de principio así se manejan escrituralmente en el contexto, en todo, pero no hay cambios de actitud. Entonces lo que Jesús hace en nosotros y lo que el Espíritu hace en nosotros es aún más profundo. Es que todo lo que nosotros oramos y leemos en la Escritura lo vamos viviendo. Imagínense de que anoche, cuando salimos a orar por la gente, encontramos a un chico que estaba tirado en el suelo y ya estaba al borde del colapso y se había hecho pipí y estaba ahí y estaba él literalmente súper inconsciente y lo movimos y le hablábamos y no pasaba nada. Y en un momento Joan dice, oremos por él. Y empezamos todos a orar por él. ¿Y qué sucedió? En un momento se despertó y se paró. Mi pregunta es, y en esto entiéndanme lo que les voy a decir, si no hubiésemos pasado por ahí o si hubiésemos sido indiferentes en él, ¿qué hubiese pasado con él? Hubiese estado toda la noche lleno de pipí con el frío que hacía tirado en el suelo. Eso es una acción espiritual. Aunque tal vez él no gritó de alegría, ni se postró, ni lloró, pero él sintió un toque especial de parte de Dios. Él mismo lo dijo. Y ya con el solamente hecho de estar en un lugar, de hablar, de estar con personas que necesitan, eso es ser espiritual. Somos humanos, somos espirituales también cuando somos humanos. Y esto es lo que plantea Josías en esta reforma. Volvámonos a la palabra. Volvámonos, dejemos que el Espíritu de Dios cambie nuestras mentes. Dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones. He visto y de verdad Dios me ha hablado mucho a través de ustedes. Me acuerdo cuando fue el aniversario y Dios le da una palabra a Joan diciéndonos, de cierta forma exhortándonos, oye, recuerda. De hecho, el Señor hasta la sacó afuera de la iglesia a Joan y le hizo caminar por las calles, decir, no pierdan de vista. Y tuvo mucho que ver con lo que el Señor nos habló ese día, de liberar al pueblo. No podemos liberar al pueblo para volver a encerrarlo adentro de una iglesia. Es ilógico. Y este es el tiempo de la liberación. Este es el tiempo de liberar a un pueblo. Este es el tiempo de llegar a los que están ahí afuera, de los que tienen necesitados, de no dejar de estar en la calle, no dejar de estar con la gente que necesita de Dios, que necesita del Espíritu Santo. La historia de los avivamientos, el avivamiento ha frenado o ha menguado directamente en los lugares, ya no está, solamente por un tema, de que el poder de Dios se creció tanto en ese lugar y le prestaron demasiada atención a ese mover experimental y sensacional que vivían, pero dejaron a un lado la doctrina, la teología. Pero cuando mezclamos la teología con el poder y el fuego de Dios, sentamos una base. Y este es tiempo de vivir bajo el poder del Espíritu Santo, pero metido también en las Escrituras, aprender de Dios, llenarnos de la palabra, leer la Biblia, capacitarnos. Es el Espíritu Santo el que nos habla. ¿No les ha pasado que han leído versículos tal vez 2 o 3 veces, lo han leído y las 2 o 3 veces el Señor les habla de manera distinta? El mismo versículo, porque la Biblia tiene vida cuando el Espíritu Santo obra a través de ella. Es el Espíritu Santo el que le da vida a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Nosotros lo cantamos, su palabra lo cambia todo. Lutero leyó la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo transformó. En el año 1900, cuando una mujer
Agne Osman estaba leyendo el libro de Hechos. El Espíritu Santo trae convicción a su vida y dijo, lo que ellos vivieron, ¿podemos vivirlo nosotros? Y ellos dijeron, sí. Y comenzó un tiempo de avivamiento. En Argentina, un grupo de estudiantes en un instituto bíblico, en el Instituto Bíblico Río de la Plata, empezaron a clamar, y decían, es lo único que necesitamos, y leyendo la Biblia nos damos cuenta que lo único que necesitamos es al Espíritu Santo. 4 años más tarde, venía un avivamiento sobre Argentina, donde la iglesia más chica, más grande, era de 20 personas. Y después de ese avivamiento, las iglesias pasaron a ser 3.000, 4.000 personas. La gente empezó a llegar porque hubo personas que empezaron a entender lo que la Biblia decía. No solamente debemos leerla, debemos pedirle al Espíritu de Dios que nos hable a través de ella, que nos enseñe, que nos ministre. Esta palabra produjo una reforma nacional. ¿Cuántos quieren vivir una reforma nacional? Necesitamos volvernos a las Escrituras. Necesitamos volvernos al Espíritu Santo. Yo les invito a que abran Oseas, capítulo 4, el versículo 6, porque en realidad nosotros los pentecostales somos muy llevados a la experiencia, a lo espiritual, y toda una generación abandonó lo que era la escritura de la palabra, porque todo se fue dando por lo que decía el Espíritu, por lo que inspiraba el Espíritu, por lo que se iban dando palabras en el momento, y lo hemos vivido. El Espíritu Santo nos habla constantemente, pero necesitamos siempre ir poniendo las bases y aferrándonos a la escritura, porque todo lo que el Espíritu hace está también sostenido a ellas. En el contexto, lo que le está diciendo en ese versículo 6, se está quejando realmente de que el liderazgo impide que el pueblo pueda conocer a Dios. Y la realidad no es muy distinta desde ahora, porque los encargados de enseñar la palabra y los encargados de traspasar el conocimiento a todas las personas se lo guardan, se lo quedan, lo fragmentan. ¿Cuántos de nosotros tenemos aún la cultura de leer el pancito de vida? Y no es que sea malo ni que sea un horóscopo, es que la Biblia es el único libro que leemos por pedazos, sacando fragmentos, Dígame si usted leyó algún otro libro que no sea la Biblia, como lee la Biblia. De atrás para adelante, de adelante para atrás, una hoja por aquí, saca para acá. Cuando todos los demás libros los leemos de principio a fin. Entonces me va a decir, es que la Biblia es muy larga, es que cuesta. De todas maneras, necesitamos entender lo que estamos creyendo. Y ese conocimiento de la Biblia, y eso es lo que el Señor nos ha marcado, la palabra y mi espíritu, la palabra y mi espíritu. ¿Por qué es tan clave que nosotros insistamos en seguir estudiando la palabra? Lo hacemos en el discipulado, lo hacemos en el instituto. Porque es la forma en la que Dios nos habla. ¿Cuántos de nosotros oramos sin leer la palabra? Escuchaba al pastor Joshua y decía, cuando tú oras, necesitas leer la palabra. Porque ¿de dónde sacas la palabra? ¿De dónde Dios te habla? Entonces oramos 20 veces al día y no leemos la escritura. Necesitamos volver a leer la palabra. Necesitamos volvernos a esto. Lo que Lutero hace es algo que debería ser simbólico ya, porque el acceso lo tienen toda la gente. La gente que lee, la gente puede tener el acceso, pero lo que Lutero hace es sacarla de solo algunos y llevarla a todos. Lo mismo que hacía el rey que estaba hablando de Manuel, que
decía, tenemos que mostrarle la palabra a todos. Oye, escribámosla en todas las esquinas, que se pare uno en esta esquina, en la otra, pero enseñar lo que dice la Biblia, que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice lo que está diciendo la tele, la Biblia no dice lo que está diciendo tal, la Biblia dice. Y en eso Cristo es nuestra palabra, Cristo es Él mismo la palabra. Él cumplió la palabra, Él es la palabra, más allá de la Biblia, la Santa Biblia. Es un conjunto de libros que hablan acerca de Él. Él es la palabra, Él es el Logos. Así que volver a esa palabra es la que da vida, sopla su espíritu, se mueve, trae una transformación, cambian, abre nuestra mente. Entonces esa es lo que yo le digo a Emma, mi mayor experiencia con el Espíritu Santo no fue el temblor del cuerpo, no fue el caerme, porque yo me caí muchas veces. Yo estuve en lugares y he vivido eso y lo podemos vivir, lo siento, y si Él me vuelve a tirar lejos, yo me vuelvo a caer. No es que dudo de su poder ni de su manifestación, pero el día en que Él abrió mi mente para yo poder ver, aún en la Escritura, lo que había estudiado pero no entendía, cambia toda mi manera de ver la vida, de pensar y de todo. Es una transformación real, una libertad que por más que la gente venga a decirme cosas, venga a atacarme, venga a tratar de decir cosas acerca de mí, la verdad de Dios está en mi corazón, está clavada, está plantada ahí. Versículo 31, de ahí del 34 que estábamos leyendo de Crónicas, dice: el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. ¿Podemos comprometernos a obedecer algo que no conocemos? Difícil. Es tiempo de empezar a conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios habla a nuestras vidas. De dejar de escuchar o de aprender cosas que otros dicen y empezar a escuchar a Dios. Lo que otros dicen puede decir, aún es lo que Pablo también decía, el Espíritu Santo, les hemos enseñado algo, decía Pablo, les hemos enseñado la verdad, les hemos enseñado al Espíritu Santo. Ustedes no necesitan aprender lo que otras doctrinas dicen. Ustedes ahora necesitan escuchar al Espíritu Santo. Tienen la capacidad ustedes mismos de juzgar hasta de lo que nosotros hablamos. Porque si conocen la palabra de Dios, pueden decirle muchas cosas. Yo podría venir y decirles y discutirles y hacer toda una doctrina de ustedes de que la bandera de Chile es de color verde, roja y naranja. Y puedo hacerles una doctrina acerca de eso. ¿Y ustedes me creerían? Porque ya saben los colores de la bandera chilena. Ya saben. Y soy argentino aparte. Ya saben los colores. Ya nadie los va a mover de ahí. Lo mismo con la palabra de Dios. Es tiempo de volvernos porque ¿sabes qué? Dios va a usar tu vida para lo que se viene. Te va a utilizar a ti. Tengas o no tengas un cargo dentro de la iglesia, Dios te va a usar a ti. Desde el menos importante hasta el más importante, Josías les dijo, renovemos el pacto. Empecemos a obedecer. Dios nos entregó una palabra y en lo particular me marcó en Josué. El Señor nos hablaba ya hace un par de meses atrás, nos dijo de que íbamos, el Señor hablaba de guiar a un pueblo. Pero el mandato era, y el mandato a Josué fue, no te apartes ni a la diestra ni a la siniestra del mandato de Dios, de la palabra de Dios. No te apartes, ni un milímetro. Si quieres ver lo que Dios va a hacer, no te apartes ni un milímetro. No nos apartemos de lo que Dios va a hacer.
no nos apartemos de su palabra. Que nada nos mueva a lo que Dios te puso en tu corazón. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Y que en tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma, le podás decir a Dios: Señor, estoy dispuesto a obedecerte. Estoy dispuesto a hacer.